Muy buenos días. Estamos aquí en Maní, Yucatán, este bello pueblo que invitamos a todos a conocerlo. Pues hoy tenemos una palabra, como todas, hermosa, hermosa. La palabra de Dios es tan maravillosa que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu. El tema de hoy se llama No caigas. Y vamos a ir al texto que dice la palabra en Ezequiel 28 del 12 al 14. Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estabas. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de piedras de fuego te paseabas. Lo sorprendente de este pasaje, hermano, es que habla en tiempo pasado. Escuchen, eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estabas, tiempo pasado. De toda piedra preciosa era tu vestidura, o sea, era el sello de la perfección. Estaba en el huerto de Dios, era su vestidura de piedras preciosas, tú querubín grande. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, querubín grande. Sabemos que está hablando del lucero, querubín grande, que era y que se convirtió en un ser detestable, en un ser horripilante. Y esto es algo interesante, hermanos. Es un mensaje grande, ¿eh? El querubín grande es un tipo de ángel. El querubín, un tipo de ángel celestial, un ser celestial que guarda y protege el trono de Dios. Una labor impresionante, un privilegio grande, una posición dada por Dios. Dios lo puso en un lugar para proteger su trono junto a Dios, que fue un ángel hermoso, físicamente hermoso, pero su carácter era hermoso, hermoso por fuera y hermoso por dentro, que le dieron un poderoso papel, un importante papel por Dios. ¿Qué pasó con este ángel? ¿Qué pasó con este querubín? Que perdió su hermosura física, su hermosura externa. Perdió la posición, perdió la presencia de Dios. ¿Qué es lo que le pasó? La palabra misma dice en Ezequiel 28, que estamos leyendo del 12 al 14, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado. Fue creado perfecto, fue creado completo, no le faltaba nada, fue creado bueno, hasta que se halló maldad en ti. O sea, hermanos, este querubín grande fue creado perfecto, completo, excelente, fue creado bueno, porque Dios todo lo hace bueno, todo lo hace hermoso, todo lo hace excelente. No le faltaba nada. Perfecto quiere decir completo, tenía todo, todo tenía la presencia de Dios, no tenía ningún defecto, pero se halló maldad en él. La maldad surgió en la mente de Satanás, en su mente. ¿Y qué es lo que pasó? Se corrompió su sabiduría, se corrompió su mente, se corrompió, se convirtió en enemigo de Dios. En Isaías 14:12 dice la palabra, ¿cómo caíste del cielo? Caer del cielo, wow, qué desgracia, qué tragedia, qué cosa más terrible, caer del cielo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, porque se llenó de soberbia
quiso ser igual a Dios. La caída de Satanás, hermanos, nos recuerda la importancia de la humildad y de la obediencia a Dios. La palabra corrupción quiere decir maldad, iniquidad, injusticia. Se corrompió, se llenó de maldad, de iniquidad, permitió la maldad. En Ezequiel 18:17 dice la palabra que Satanás se enorgulleció su corazón a causa de tu hermosura, corrompiste, arruinó su sabiduría, contaminó su alma, se depravó, manchó su corazón con el orgullo, con la soberbia, a causa de su hermosura, a causa de su esplendor. Yo te arrojaré por tierra y te pondré por espectáculo a los reyes. Escuchen, hermanos, la soberbia, la vanidad, la vanagloria, el envanecimiento corrompen toda alma, toda mente. En 1 Timoteo 3:6, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no pongan a un neófito a predicar la palabra, no vaya a ser que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Escuchen esto es una advertencia seria para cada uno de nosotros. ¿Podemos caer en la misma condenación del diablo, hermano Miguel? Sí. Sí, cuando permitimos que la soberbia, que el orgullo, que la vanidad, que el envanecimiento, que la altivez queden en nuestro corazón. Porque cuando permitimos este pecado, manchamos, nos corrompemos, nos arruinamos, nos contaminamos, nos degradamos y manchamos nuestro corazón. ¿Qué es lo que le pasó al querubín grande? Debemos reconocer siempre que somos lo que somos por las bendiciones de Dios y que tenemos lo que tenemos porque Dios nos lo ha dado. Toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, que Dios da abundantemente, hermanos, y sin reproche. Entonces, el lucero, el Lucifer, lo perdió todo. Perdió todo, lo tenía todo. Y se convierte en un ángel caído, así se le conoce. El ángel caído era un querubín grande, el Satanás era un querubín grande, el diablo era un querubín grande, el demonio era un querubín grande, el acusador, el tentador, el engañador. Se convirtió en enemigo de Dios porque se llenó de soberbia. Permitió que el orgullo se quede en su corazón. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, hermanos? Es importante entender. Vamos a leer la palabra en Santiago 4. Dice así la palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿A qué se refiere este texto? Cuando dice amigo del mundo, el mundo ama el pecado, el mundo ama la mentira, el mundo ama la autoestima alta, el mundo busca reconocimiento. Y dice Santiago 4:5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? 5, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí es algo importante, hermano. La gracia de Dios es lo mismo que el favor de Dios. Es lo mismo que la misericordia de Dios. Y podemos envolver en esta palabra gracia todo, desde el aliento de vida,
la provisión de la vida, este planeta, el aire, estos árboles, estas aves, todas las capacidades que tenemos, ver, oír, hablar, todo lo que tenemos viene de Dios. Esa es la gracia de Dios. Pero la mayor gracia de Dios es habernos dado a su Hijo Jesucristo, y que tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo, quien nos anhela celosamente, que no nos va a compartir con el pecado. Por eso no podemos tener dos amos o dos señores. Obedecemos a Dios o nos obedecemos a nosotros mismos. Obedecemos a Dios, obedecemos al diablo, porque nadie puede servir al mismo tiempo a dos señores. Entonces, ¿quién no necesita el favor de Dios? ¿Quién no necesita la gracia de Dios? Este querubín grande perdió la gracia de Dios, perdió el favor de Dios, perdió la misericordia de Dios. Se convirtió en ángel caído, en Satanás, en demonio, en león rugiente que quiere devorar. Perdió su perfección, perdió su hermosura, perdió el cielo, perdió la autoridad, perdió el poder y se convirtió en espanto. Y se convirtió, dice, serás un espanto para siempre y dejarás de ser algo que causa horror y que causa miedo. La palabra espanto quiere decir shamá, que es un estado de desolación y de destrucción. Escuchen esto grande, hermano. Estado de desolación y destrucción. El que nos sostiene es Dios. El que mantiene nuestra vida haciendo el bien es Dios. Cuando nosotros perdemos a Dios, perdemos la conexión con Dios, tengamos mucho cuidado, porque solo queda para nuestra vida destrucción. La palabra, repito, espanto, quiere decir shamá, estado de desolación y destrucción. Una persona que no está conectada con Dios solamente espere su destrucción, espere su ruina, porque cuando no tenemos esa conexión con Dios, estamos a merced de nuestro propio corazón engañoso y perverso. Tengamos mucho cuidado, porque es la conexión con nuestro Dios lo que nos mantiene haciendo el bien. Es la conexión con nuestro Dios que nos indica que estamos mal. Entonces, apreciados hermanos, la transformación de Satanás fue al revés. La transformación de Satanás fue retroceder. La transformación de Satanás fue de bien para mal. Y tengamos mucho cuidado, porque sí podemos nosotros transformarnos para mal. Por eso dice la palabra que tenemos que cuidarnos de no caer en la soberbia, en el orgullo, porque nuestra transformación sería para mal. De ángel hermoso a un horrendo ser. De un ángel hermoso a un ángel espantoso. De un ser hermoso espiritualmente hablando, se convirtió en un ser detestable, temido, cruel y malo. De un ser poderoso, se convirtió en un débil, vencido y derrotado ángel. De un ser del cielo, se convirtió en un ángel caído. De un líder con una misión grande, privilegiada, se convirtió en nada. Lo perdió todo, porque perdió a Dios, porque se desconectó con Dios. Así que tengamos cuidado de que no caigamos, que debemos cultivar la humildad, que debemos cultivar y alimentar nuestra alma de la palabra de Dios, de la dependencia de Dios. La palabra de Dios dice en Santiago 4, versículo 7, dice la palabra, hermanos: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por cuestiones de tiempo no podemos explicar este versículo completo, solo hablaremos del sometimiento. Someterse a Dios significa humillarse a Él. Someterse a Dios significa reconocer que Él nos da todo lo bueno. Someternos a Dios significa depender de Él. Someternos a Dios significa reconocer que lo necesitamos en toda nuestra vida, que lo necesitamos, porque sin Él vamos a la destrucción. Pobre del hombre
que no necesite a Dios. Pobre el hombre que piense que puede solo contra el pecado. Pobre del hombre que se crea bueno sin Cristo. Pobre del hombre que no reconozca la necesidad de su alma y de su espíritu, la dependencia que necesitamos a Dios, porque Él nos da el querer como el hacer. Escuchen, hermanos, tengamos mucho cuidado de no creernos mejor o más importantes que otro. Cuidado de despreciar a otro. Cuidadito de no querer escuchar el consejo de alguien. Que no nos creamos el centro de atención. Cuidado que no reconozcamos los errores, porque eso es soberbia. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Dios quiere quebrar ese corazón duro, como se rompe el vidrio, se rompe y se quiebra por la rigidez. Dios quiere quebrantar nuestro corazón para nuestro bien. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Para que uno caiga, tiene que subirse, hablando espiritualmente, tener más alto concepto de sí mismo que el que debemos tener. Debemos acercarnos más a Dios, santificarnos más, hablar más con Dios, orar más con Dios. Y necesitamos cambiar nuestro carácter y necesitamos mejorar. Si tú eres un creyente y piensas que ya llegaste, si eres un creyente y piensas que ya no necesitas saber y aprender, déjame decirte, hermano, estás en grave peligro. La palabra de Dios es tan profunda que nunca llegaremos a conocerla completamente y a sacar la savia, hermosa, suculenta que trae la palabra. Es tanto, cada palabra de la Biblia se puede desarrollar un tema completo. Así que no te sientas conforme con lo que sabes. Busca más, anhela el conocimiento profundo de Dios. Si crees que ya estás sobre el pecado, ten mucho cuidado, mucho cuidado. Satanás dejó de confiar en Dios y empezó a confiar en él. Soy hermoso, tengo poder, tengo autoridad, subiré al cielo, edificaré mi trono. Empezó a hacer planes sin tomar en cuenta a Dios. Se le olvidó quién lo creó, se le olvidó quién le dio la hermosura, se le olvidó quién le dio las capacidades, se le olvidó quién lo puso en el lugar donde estaba. Así nosotros hoy reconozcamos quién es nuestro creador, quién ha sustentado nuestra vida, quién nos ha sacado de esos problemas, quién nos ha levantado de todos los lugares donde hemos caído, quién es quien hoy decidió que despertemos, quién nos da la fuerza para trabajar. No nos engañemos. Mi esfuerzo, mi trabajo, mi casa, mi coche. Ten mucho cuidado. La misma Biblia dice que somos administradores de los bienes de Dios. Todo lo que tenemos es prestado. Somos los administradores. Tengamos cuidado de no robarle la gloria a Dios. Y démonos cuenta que si no vieras, no podrías trabajar. Si no tuvieras manos, no podrías hacer muchas cosas. Es Dios quien nos da la vista, es Dios quien nos da las manos, es Dios quien nos da los pies, es Dios quien nos da la vida. Sin estas capacidades no podríamos desempeñarnos como lo hacemos en nuestro trabajo. Así que no confiemos en nosotros mismos, confiemos en Dios. Y si todo lo que tenemos, inteligencia, capacidades, creatividad y todo nos sale bien, digamos gracias a Dios por todas las capacidades que me ha dado, y nunca, nunca nos sintamos superiores. No caigas en la soberbia, no caigas en el orgullo, no caigas en la altivez, no caigas en la vanagloria, no caigas en la ruina, no caigas en la corrupción. ¿Qué te falta? Perfecto, Dios nos creó perfecto. Debemos aspirar a la santificación y no conformarnos. La vida cristiana no tiene límite. La palabra nos pone un estándar demasiado alto hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Cuánto nos falta? A mí me falta un montón. ¿Cuánto nos falta para llegar
a la estatura del varón perfecto. Nos falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchas áreas de nuestra vida debemos mejorar. Siempre para adelante, no retroceder, no caigamos, hermanos. No digamos, ya superé esto. Hay mucho que hacer. Si has compartido mucho el evangelio, si muchas personas han creído porque tú les has predicado, no te conformes con eso. Todavía falta mucha gente que ignora el plan de la salvación. Mucha gente que no ha entendido que Jesús es nuestro Salvador. Así que todavía nos falta. Hay mucho que hacer, hay mucho que mejorar, hay muchas batallas que librar. No caigas, no caigas. Que siempre recordemos esta triste historia de este querubín que era perfecto, que era hermoso y cayó. Cayó porque se desconectó de Dios por causa de la soberbia y del orgullo de su corazón. Démosle gracias a Dios por esta exhortación que la tomo para mí. Hermano Miguel, ora por favor. Señor Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, te pedimos en el poderoso nombre de Jesús que esta palabra quede plasmada en nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconocer y ser agradecidos contigo por todo lo que tú nos das. Si somos quienes somos es porque tú así lo has decidido. Y estamos en el lugar y si estamos vivos es porque tú así lo has querido. Ponnos, Señor, ubícanos en nuestro lugar, que es estar rendido a tus pies, agradeciéndote todo lo bueno y misericordioso que has sido con nosotros. Perdónanos, Padre, perdónanos, Señor, por ser mal agradecidos, pero enséñanos, Señor, a ser agradecidos contigo. Nos ponemos en tus manos, porque tuya es la gloria y la honra, Señor. Amén.